Polémica en Supervivientes. Las condiciones especiales de Terelu Campos que han generado controversia. El estreno de Supervivientes 2025 hectáreas dejado a todos boquiabiertos, y no precisamente por los ya icónicos saltos en helicóptero. Este año una de las mayores sorpresas ha sido la participación de Terelu Campos, quien ha llegado a la isla en circunstancias completamente distintas a las del resto de los concursantes. Desde su confirmación, la participación de la hija de María Teresa Campos ha estado envuelta en misterio y especulación. Y ahora, con su llegada oficial a Honduras, se ha desvelado un detalle que ha generado opiniones divididas: Terelu aún no es concursante oficial del reality. El enigmático papel de Terelu en la isla. Terelu Campos saltó del helicóptero como el resto de los supervivientes, aunque tenía la opción de no hacerlo. Con esta entrada triunfal, el público pensó que su participación estaba asegurada, pero la realidad es mucho más compleja. Según explicó Jorge Javier Vázquez, Terelu podrá decidir si quiere convertirse en concursante oficial del programa o si, por el contrario, prefiere retirarse antes de asumir ese compromiso. Un trato especial que ningún otro famoso ha recibido hasta ahora y que ha despertado todo tipo de comentarios. Las dudas sobre su permanencia en el reality surgieron tras el anuncio de que su papel en la isla será el de Fantasma del Futuro, una nueva figura dentro del formato que le permitirá estar en Honduras, pero sin las mismas obligaciones que el resto de los participantes. El presentador dejó claro que esta oportunidad es una oferta única. Si Terelu logra superar los 21 días que permaneció su hermana Carmen Borrego en la edición pasada, podrá convertirse en concursante oficial de pleno derecho. Terelu podrá abandonar cuando quiera sin ser expulsada. Aquí viene el punto más polémico: mientras no sea concursante oficial, Terelu podrá abandonar la isla en cualquier momento sin ser penalizada ni eliminada oficialmente. Esta condición ha generado debate entre los seguidores del programa, ya que ningún otro concursante cuenta con esa ventaja. Mientras que el resto de participantes deben someterse a votaciones y pruebas extremas para permanecer en el reality, Terelu tiene la libertad de decidir cuándo irse sin pasar por nominaciones ni expulsiones. Además, se especula que su estancia en la isla podría contar con ciertas facilidades, como asistencia médica prioritaria o incluso beneficios en la alimentación, algo que ha sido criticado por quienes creen que el programa debería tratar a todos los concursantes por igual. ¿Estrategia para atraer audiencia? Muchos se preguntan si esta condición especial forma parte de una estrategia de Telecinco para atraer audiencia, aprovechando la gran expectación que genera la familia Campos. No es la primera vez que la cadena apuesta fuerte por un miembro del clan Campos en sus realities. La presencia de Carmen Borrego el año pasado fue un gran reclamo para el público, y ahora parece que han querido repetir la fórmula con Terelu, aunque en unas condiciones completamente distintas. El hecho de que pueda probar la experiencia antes de comprometerse definitivamente es algo inédito en la historia del programa y ha hecho que algunos seguidores cuestionen si se está favoreciendo a Terelu sobre el resto de los concursantes. ¿Qué opinan los demás supervivientes? Dentro de la isla, la reacción de sus compañeros no se ha hecho esperar. Mientras que algunos han celebrado su llegada y la ven como un refuerzo mediático para el programa, otros han mostrado ciertas dudas sobre su papel en el concurso. Algunos supervivientes creen que Terelu no debería recibir un trato especial y que debería enfrentarse a las mismas dificultades que el resto desde el primer día. Otros, en cambio, consideran que su presencia puede ser un plus para la convivencia y que su papel de Fantasma del Futuro aportará una nueva dinámica al reality. Sin embargo, la verdadera prueba vendrá en las próximas semanas, cuando veamos si Terelu decide quedarse y convertirse en concursante oficial o si, por el contrario, abandona antes de asumir el reto completo. Terelu resistirá los 21 días para ser concursante oficial. La gran incógnita ahora es si Terelu logrará superar la barrera de los 21 días que le permitirían convertirse en concursante oficial. Si decide quedarse, su experiencia en la isla cambiará radicalmente y tendrá que enfrentarse a las mismas pruebas, hambre y dificultades que sus compañeros. Si no lo consigue, su paso por Supervivientes 2025 quedará como un experimento fallido y su participación podría ser recordada más por la controversia que por su desempeño en el reality. ¿Terelu está preparada para el desafío? Aunque Terelu ha mostrado una actitud positiva en sus primeras horas en la isla, hay quienes dudan de su capacidad para resistir en un entorno tan extremo. Las duras condiciones de Honduras han sido un reto incluso para los concursantes más preparados, y muchos se preguntan si la colaboradora de televisión podrá soportar la presión.
Además, en el pasado, Terelu ha reconocido que no se siente cómoda en entornos hostiles y que le cuesta adaptarse a situaciones extremas, lo que aumenta la incertidumbre sobre su permanencia. La figura de Carlos siempre había sido la de un hombre arrogante y calculador, pero esa vez sus acciones parecían haber cruzado una línea peligrosa. A pesar de la presión de las cámaras y el público, Carlos se mantuvo estoico, sonriendo con un aire de suficiencia mientras se alejaba. Terelu, por su parte, no había podido evitar sentirse vulnerable ante las acusaciones. Aunque se había mostrado firme en su rechazo a las insinuaciones de Carlo, algo dentro de ella sabía que este escándalo podría arrastrarla aún más. La noticia del altercado se esparció por todos los rincones de la prensa, especialmente cuando los detalles del sobre que Carlo había mostrado comenzaron a filtrarse. El contenido del sobre. Durante las horas posteriores al incidente, las redes sociales y los medios de comunicación fueron inundados con rumores sobre los documentos comprometedores que Carlo había mencionado. No tardaron en salir a la luz una serie de informes financieros que implicaban a la familia Campos en un proyecto benéfico que nunca llegó a materializarse completamente, lo que había provocado la pérdida de una considerable suma de dinero que había sido donada por varios patrocinadores. Los documentos, aunque no definitivos, sugerían que había algo turbio detrás del cierre de este proyecto y que ciertos fondos nunca fueron justificados adecuadamente. Sin embargo, la versión de Terelu era completamente diferente. Ella mantenía que esos fondos habían sido mal gestionados por un tercero, pero que nunca habían sido apropiados para beneficio personal de nadie en la familia. Aunque intentó desmentir todo lo relacionado con las acusaciones, el hecho de que Carlo tuviera acceso a esos informes le daba una autoridad que ella no podía ignorar. Una noche en vela. La noche siguiente al enfrentamiento en el hospital fue larga para Terelu. En su casa, sola y rodeada de silencio, trató de digerir todo lo que había sucedido. Las llamadas de su madre, María Teresa Campos, no ayudaron a calmar la tormenta. Su madre, siempre tan protectora, le insistía en que ignorara todo lo que Carlo pudiera decir, pero Terelu sabía que las cosas no eran tan simples. La figura pública de su familia estaba siendo atacada de manera frontal, y ella sentía que su mundo comenzaba a derrumbarse. El teléfono de Terelu no dejó de sonar durante toda la noche. Además de su madre, otros familiares cercanos y amigos de confianza la llamaron para ofrecerle su apoyo. Sin embargo, había algo en el tono de las llamadas de María Teresa que la inquietaba. Había algo más detrás de esas palabras de consuelo, algo que no se podía decir en voz alta. María Teresa estaba preocupada, y Terelu lo sabía. El regreso de Carlo. Al día siguiente, Carlo volvió a la carga. No contento con su victoria en el hospital, decidió ofrecer una entrevista exclusiva con un conocido programa de televisión para contar su versión de los hechos. Durante esa entrevista, Carlo no solo reafirmó las acusaciones sobre el supuesto fraude relacionado con el proyecto benéfico, sino que además añadió nuevos detalles, insinuando que la familia Campos podría estar involucrada en otros negocios turbios que él, por razones legales, aún no podía revelar. Cada palabra de Carlo parecía diseñada para dejar a Terelu completamente expuesta, y lo logró. La entrevista de Carlo fue un golpe duro para Terelu. El escándalo tomó dimensiones que nunca imaginó, y los medios no tardaron en hacer eco de las nuevas acusaciones. Las redes sociales estallaron con comentarios de apoyo, pero también de repudio. Muchos seguidores de las Campos comenzaron a cuestionar su integridad, mientras que otros, más fieles, defendían a Terelu a capa y espada, clamando que Carlo solo buscaba protagonismo a expensas de la familia. La reacción de Terelu. Terelu no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que la única forma de enfrentarse a Carlo era sacando a la luz su propia verdad, pero también sabía que eso implicaba abrir una puerta que podía exponer más de lo que quisiera. Fue entonces cuando decidió reunir a un grupo de abogados de confianza y comenzar a preparar una demanda por difamación. Sin embargo, su lucha no solo era legal. Su lucha también era emocional. Durante días Terelu se refugió en su casa, dejando que su hija, Alejandra, se encargara de los asuntos mediáticos. Alejandra, que había vivido siempre a la sombra de su madre y su abuela, decidió enfrentar a Carlo de una manera contundente. Alejandra, con su carácter y su presencia en las redes sociales, respondió de manera firme, asegurando que todo lo que Carlo decía era falso y que las pruebas que mostraba no tenían ningún fundamento. El giro inesperado. Sin embargo, un giro inesperado cambió el curso de los acontecimientos. Durante una de las entrevistas que Alejandra dio para defender a su madre,
mencionó que había encontrado algunos documentos adicionales que Carlo había dejado en la mesa de su madre el día del enfrentamiento en el hospital. En esos documentos se encontraba un correo electrónico de Carlo dirigido a un desconocido empresario, en el cual se hablaba de un acuerdo para hacer público el escándalo de las Campos a cambio de una considerable suma de dinero. Este correo electrónico se convirtió en el punto de inflexión. Carlo había sido atrapado en su propia trampa, y la información comprometida que había intentado utilizar contra Terelu ahora caía sobre él. La familia Campos, que había estado a la defensiva todo este tiempo, comenzó a tomar el control de la narrativa. El resultado final. A medida que las pruebas acumuladas en su contra se iban haciendo públicas, Carlo se vio obligado a retractarse y a admitir que había tratado de extorsionar a la familia Campos. La demanda por difamación que Terelu había interpuesto fue ganada de manera rotunda, y la figura de Carlo Constancia cayó en desgracia. Aunque la victoria legal fue importante, Terelu sabía que las heridas causadas por todo este escándalo tardarían mucho tiempo en sanar. Sin embargo, algo había cambiado en ella. La experiencia la había fortalecido, y aunque el enfrentamiento en el hospital había sido el inicio de una pesadilla, también había sido la oportunidad para demostrar que, cuando se trata de proteger a los suyos, la familia Campos no se rinde fácilmente. Las cámaras dejaron de seguir a Carlo, y las redes sociales pasaron a centrarse en otros escándalos, pero el enfrentamiento en el hospital jamás se olvidó. La gente recordaría cómo Terelu, en su momento más vulnerable, había encontrado la fuerza para enfrentar a un hombre que había intentado destruir su vida. Y mientras tanto, la familia Campos, aunque marcada por la batalla, seguía adelante, más unida que nunca. El enfrentamiento en el hospital había marcado un antes y un después en la vida de Terelu Campos. Lo que comenzó como un simple desacuerdo con Carlo Constancia pronto se convirtió en un torbellino mediático que arrastró a todos los involucrados. A pesar de que Terelu había logrado ganar la demanda por difamación contra Carlo, la verdadera batalla apenas comenzaba, y las repercusiones no solo afectaron a su familia, sino que también pusieron en evidencia un entramado de mentiras y manipulaciones que sorprendió a muchos. La reacción pública y el análisis de los medios. Después de la victoria legal de Terelu, los medios de comunicación comenzaron a analizar cada detalle del escándalo, pero no todos se alinearon a favor de la familia Campos. Mientras algunos periodistas y seguidores de Terelu celebraban el triunfo y alababan su valentía, otros comenzaban a cuestionar la transparencia de la familia. Los rumores sobre la gestión del dinero y los oscuros negocios en los que la familia Campos podría estar involucrada comenzaron a resurgir. Algunos incluso comenzaron a sugerir que la victoria legal de Terelu no era más que una jugada estratégica para recuperar su imagen ante el público. Los programas de televisión no tardaron en tratar el tema. Los debates se multiplicaban en los platós, y cada invitado ofrecía una versión diferente de los hechos. A medida que las semanas pasaban, las cámaras no dejaban de capturar el dolor de Terelu y su familia. En cada aparición pública, Terelu parecía más tensa, más agotada, como si la lucha no solo fuera contra Carlo, sino también contra una parte de la opinión pública que ya no la veía como antes. Alejandra Rubio, el nuevo rostro de la defensa. Alejandra Rubio, su hija, había sido fundamental en la defensa de su madre. A diferencia de su madre, Alejandra siempre se había mostrado más segura y valiente ante los medios. Mientras Terelu luchaba en el frente legal, Alejandra asumió el papel de portavoz, enfrentándose a los medios y defendiendo a su madre con una fuerza que sorprendió a todos. Alejandra no solo mostró pruebas que desacreditaban a Carlo, sino que también destapó una serie de mensajes y correos electrónicos que mostraban la manipulación y el interés personal detrás de las acusaciones de Carlo. Sin embargo, el escándalo había dejado una huella profunda en su madre, y el constante ataque mediático también la afectaba. Un día, durante una entrevista televisada, Alejandra reveló algo que hasta ese momento había mantenido en secreto. La joven confesó que aunque había estado al frente de la defensa pública, el daño emocional que este escándalo había causado a su madre era profundo. Alejandra habló con dureza sobre cómo Carlo había manipulado la situación para dañar a su familia. Lo que muchos no sabían era que los ataques constantes a Terelu habían desgastado su salud mental y emocional, y la lucha por mantener una imagen intachable ante el público había comenzado a cobrar su precio. La sorprendente revelación de María Teresa Campos. En medio de toda la vorágine, alguien inesperado decidió entrar en la arena: María Teresa Campos. La matriarca de la familia Campos, siempre conocida por su reserva, rompió su silencio en una entrevista exclusiva con un medio de comunicación de gran renombre.
En la entrevista, María Teresa no solo defendió a su hija, sino que también hizo una revelación que dejó a todos sin palabras. Durante años había tenido pruebas que demostraban que Carlo Constancia había estado involucrado en una red de chantajes a varias personalidades del mundo del entretenimiento. La familia Campos, sin embargo, había decidido no hacer público este hecho por respeto a ciertas personas. Pero ahora, después de todo lo que había sucedido, María Teresa sentía que no podía quedarse callada más tiempo. Con la entrevista de María Teresa, la familia Campos se encontraba ante una nueva etapa. Las pruebas que ella había guardado en secreto no solo confirmaban las malas intenciones de Carlo, sino que también vinculaban a varias figuras prominentes del mundo del entretenimiento con la red de extorsión que Carlo había utilizado durante años. Era claro que Carlo no solo había querido destruir a la familia Campos, sino que había estado jugando con la vida de muchos otros en el proceso. La caída de Carlo Constancia. A medida que las revelaciones se fueron haciendo públicas, Carlo Constancia comenzó a perder el apoyo que había cosechado durante su enfrentamiento inicial con Terelu. Sus seguidores empezaron a cuestionar su integridad, y muchos de los que en su momento le habían brindado su apoyo, comenzaron a distanciarse de él. Los contratos que había logrado en el pasado para entrevistas exclusivas y colaboraciones mediáticas fueron anulados uno tras otro. La prensa dejó de interesarse por su versión de los hechos, y sus esfuerzos por revivir su imagen pública fracasaron estrepitosamente. En un último intento por recuperar algo de su reputación, Carlo ofreció una rueda de prensa, donde trató de defenderse de las acusaciones, pero ya era demasiado tarde. El escándalo había alcanzado proporciones tan grandes que su caída fue casi inevitable. En lugar de ofrecer una disculpa o una explicación convincente, Carlo intentó desacreditar a María Teresa y a Alejandra, pero sus palabras ya no tenían poder. El impacto en la familia Campos. A pesar de la victoria legal y la caída de Carlo, el precio de la exposición pública fue alto para Terelu y su familia. Aunque la demanda por difamación se resolvió a su favor, la presión constante de los medios y la incertidumbre sobre el futuro financiero de su familia no desaparecieron de inmediato. La familia Campos comenzó a replantearse su relación con la fama y el precio que habían pagado por ella. Terelu, que siempre había estado acostumbrada a la atención mediática, se dio cuenta de que su vida personal ya no sería igual. Aunque sus seguidores seguían apoyándola, había algo en su mirada que ya no era la misma. Alejandra, por su parte, también se vio afectada por la magnitud del escándalo. Aunque su actitud había sido firme y decidida, las noches de insomnio y la presión de ser el rostro de la familia le pasaron factura. La joven decidió tomar un breve descanso de la vida pública para centrarse en su bienestar y en su carrera. Sabía que tenía un futuro brillante, pero necesitaba tiempo para sanar. El futuro incierto. Con el tiempo, la familia Campos comenzó a reconstruir su vida, pero el impacto de lo sucedido nunca desapareció por completo. Terelu, aunque recuperó algo de su equilibrio, ya no era la misma. La constante exposición mediática y las luchas personales habían dejado huella. María Teresa, aunque siempre fue la piedra angular de la familia, también tuvo que lidiar con las consecuencias de haber mantenido secretos durante tanto tiempo. La familia se unió más que nunca, conscientes de que aunque la fama les había dado muchas oportunidades, también había expuesto sus vulnerabilidades. El incidente con Carlo Constancia quedó atrás, pero las lecciones aprendidas por la familia Campos no fueron fáciles de olvidar. Y aunque Terelu había ganado la batalla legal, el precio de haber sido parte de un escándalo de tal magnitud fue mucho mayor de lo que cualquiera podría haber imaginado. Al final, la familia Campos logró mantenerse firme, pero sabían que el mundo de la fama no perdona fácilmente. El incidente en el hospital, aunque cerrado legalmente, había dejado una marca indeleble en su historia. Un recordatorio constante de que incluso cuando se tiene la razón, la lucha por mantener una imagen intachable puede ser más difícil de lo que parece. A pesar de la victoria legal de Terelu Campos, la vida de la familia no volvió a la normalidad de inmediato. El escándalo con Carlo Constancia había dejado cicatrices profundas, tanto emocionales como profesionales. Aunque la verdad había salido a la luz y las pruebas mostraban que Carlo había intentado manipular la situación a su favor, las repercusiones no tardaron en volverse más complejas y menos previsibles. La lucha por la privacidad y el desgaste emocional. Las semanas siguientes al escándalo fueron un torbellino de actividades para Terelu, quien tuvo que enfrentarse a una prensa que no dejaba de hacer preguntas sobre su vida privada, las acusaciones de Carlo y las respuestas de su familia. A pesar de la victoria judicial,
la victoria personal aún parecía inalcanzable. Las cámaras, los periodistas y los rumores no cesaban, y con cada aparición pública, Terelu sentía que se desgastaba un poco más. Aunque había aprendido a lidiar con la fama a lo largo de los años, nunca antes se había sentido tan invadida, tan expuesta. María Teresa Campos, consciente de la presión que su hija soportaba, hizo todo lo posible por brindarle su apoyo. Sin embargo, también se dio cuenta de que las constantes batallas mediáticas no solo afectaban a Terelu, sino también a su salud mental. Fue entonces cuando María Teresa propuso a su hija tomar un receso de la televisión, alejándose de la esfera pública por un tiempo para descansar y recuperar fuerzas. Alejandra Rubio, el precio de la defensa. Alejandra, aunque parecía más fuerte y decidida que nunca en sus intervenciones mediáticas, no estaba exenta de sufrimiento. Aunque había sido una gran aliada para su madre, el peso de estar constantemente a la vanguardia de la defensa de la familia empezó a hacer mella en ella. Alejandra era consciente de su posición y de la atención que su figura generaba en los medios, pero a medida que pasaban los días, la joven comenzó a sentirse atrapada en el papel que el público le había asignado. Aunque estaba muy unida a su madre y abuela, y deseaba protegerlas, se dio cuenta de que estaba perdiendo el control sobre su propia vida. La presión de ser vista como una heroína de la familia comenzó a pesar sobre ella, y la joven influencer en sus redes sociales comenzó a mostrar señales de fatiga. En sus publicaciones, Alejandra compartió mensajes más introspectivos, hablando de la importancia de cuidar la salud mental y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la vida pública y la privada. Sus seguidores respondieron con una mezcla de apoyo y comprensión, reconociendo la valentía de la joven por hablar abiertamente sobre el desgaste emocional. La reconexión familiar. Fue entonces cuando la familia Campos decidió alejarse un poco del ruido mediático y buscar algo de paz. Tras meses de tensión, decidieron realizar una pequeña reunión familiar en la que se comprometieron a priorizar el bienestar de cada uno antes que las exigencias del público. Terelu, María Teresa y Alejandra pasaron una semana en un retiro lejos de Madrid, un lugar tranquilo donde pudieron recuperar algo de su serenidad y restablecer lazos que, por culpa del caos mediático, habían comenzado a debilitarse. Durante ese retiro, las tres mujeres se dedicaron a hablar más que nunca sobre su vida, sus temores y sus sueños. María Teresa compartió sus propias experiencias de vida, recordando las dificultades que había vivido durante su carrera y cómo había tenido que aprender a sobrellevar las críticas constantes. Terelu, por su parte, admitió que siempre había temido que algún día, el desgaste emocional la llevara a rendirse. Alejandra, siendo la más joven, expresó que aunque su relación con la fama nunca había sido fácil, había aprendido a encontrar en la familia el apoyo que necesitaba para seguir adelante. Este retiro se convirtió en una especie de catarsis para las tres. Aunque el escándalo seguía presente en sus vidas, encontraron la fortaleza en la unidad. La desconexión temporal les permitió ver la importancia de poner su bienestar emocional por encima de las expectativas externas. Fue en ese retiro donde las tres decidieron que, aunque la fama y las demandas del público eran inevitables, debían asegurarse de que no las definieran como personas.